poder de la palabra. Amén y amén. Bendito sea el nombre del Señor Jesús. Amén. Bueno, voy a invitarles a leer la palabra del Señor allá en Romanos capítulo 15, verso 5. Vamos a leer esos textos, ese texto tan bonito, tan precioso, que nos tiene mensaje en esta mañana. Dice la palabra del Señor: pero el Dios de la paciencia y de la consolación os dé entre vosotros un mismo sentir, según Cristo Jesús. Dice el verso 6, para que unánimes a una voz glorifiquéis al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Entonces nos está diciendo que ese mismo sentir que deseaba el apóstol Pablo para la iglesia era con un propósito específico, que se unieran en adorar a Dios. Entonces el tema en esta mañana, bueno, el lema general, ya sabemos que es juntos somos más o unidos somos más. El tema para esta tarde ya es en un mismo sentir. Y como acabamos de leer, el apóstol deseaba que el Dios de la paciencia y de la consolación diera a los hermanos que estaban en Roma, porque es a ellos que dirige la carta, un mismo sentir, para que unánimes, para que juntos, para que en armonía y a una voz glorificaran, pudiéramos decir, era el propósito específico, glorificaran, adoraran, exaltaran al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Y creo que ese debe ser también el propósito de estos programas metropolitanos. Bueno, son 5 congregaciones ahí en San Vicente del Caguán, 7 pastores, 7 ministros. Hay congregaciones grandes, muy numerosas. Por la gracia de Dios he estado predicando, si no en todas, creo que en la mayoría de ellas, hablando pues presencialmente cuando lo podíamos hacer. Y si hacemos eso, si ponemos en práctica esto de que unidos somos más y que en un mismo sentir, bueno, tendríamos aquí una asistencia a rebosar enorme, grandísima. Así que creo que Dios quiere que realmente nos unamos. Creo que el Señor con estos programas desea que hagamos honor a esa sigla o a esa frase que incluye la sigla de IPUT, Iglesia Pentecostal Unida de Colombia. Entonces, Dios desea eso en nosotros, para que, bueno, ha puesto que implementaran estos programas de integración de iglesias, bueno, de sedes, porque pues la iglesia sabemos que es una sola, una integración de iglesias con el fin de exaltar y glorificar el bendito nombre de nuestro Señor Jesucristo. Programas que dejarán resultados maravillosos, poderosos, como la conversión de muchas almas, porque ni siquiera esta situación actual ha sido impedimento para que las almas lleguen a los pies del Señor. Hemos visto cantidad de bautismos en estos tiempos. Así que estos programas dejan un resultado: conversión de muchas almas, llenura del Espíritu Santo en muchos hermanos, la edificación del cuerpo de Cristo, que es la iglesia del Señor. Porque a través de la palabra de Dios, en ella recibimos exhortación, consolación y edificación. Porque, hermanos, ¿por qué un mismo sentir? Porque siempre que el pueblo de Dios, siempre, no de vez en cuando, no un porcentaje, digamos, desde el 100%, un 25, un 50, un 75, no. Siempre que el pueblo de Dios nos hemos reunido en un mismo sentir, hemos logrado los objetivos por los cuales nos hemos reunido. Siempre. Esto muestra que la armonía, que la unidad y la paz
teniendo a Cristo como el centro de la misma. Porque nuestro mensaje, nuestra palabra, nuestro evangelio es un mensaje cristocéntrico. Aquí no predicamos a ningún líder en particular. Respetamos nuestros líderes, los admiramos, quienes nos dirigen a nivel local, a nivel distrital y a nivel nacional. Qué bendición por esos líderes. Pero el centro de nuestro mensaje, el centro de nuestra palabra es Cristo, porque Cristo en vosotros es la esperanza de gloria. Ese es el mensaje que cambia, ese es el mensaje que transforma, ese es el mensaje que restaura, ese es el mensaje que salva, ese es el mensaje que obra poderosamente en la vida de las personas. Entonces, teniendo a Cristo como el centro del mismo, si lo hacemos así, arrojará resultados poderosísimos que impactarán fuertemente a los presentes, a los testigos, y no solamente se queda ahí, sino que trasciende a las futuras generaciones, siendo la principal prueba para el mundo. Escuche, hermano, ministro, líder, predicador, pastor, siendo la principal prueba para el mundo que evidentemente Cristo nos cambió la vida. Cuando nos amamos, cuando nos unimos, cuando tenemos un mismo sentir de sacar un proyecto adelante, cuando hacemos honor a esa palabrita de la sigla IPUD, unida, cuando hacemos eso, esa es la mejor prueba de que Cristo nos ha cambiado, de que el Señor ha hecho un proceso transformador en nosotros. Más que predicar bonito, más que tener una excelente teología y manejar ciencias, manejar discursos bien elaborados, ser escatólogos, hablar de escatología de una manera poderosa, muy fluida. Más que eso es la verdadera unidad y el amor. Así lo dijo el Señor Jesucristo allá en Juan capítulo 13, verso 35, dice: en esto conocerán todos que soy mis discípulos. Escuche, iglesia, escuche, hermano. ¿En qué conocerá el mundo que somos discípulos del Señor? Si tuvierais amor los unos por los otros. Y quien ama se une. Quien ama tiene un mismo sentir. Quien ama vive en armonía. Quien ama vive en unidad. Entonces, no dice el Señor: conocerán que son mis discípulos porque resuciten muertos, porque levanten paralíticos, porque le den la vista a los ciegos, porque hagan milagros impresionantes. Eso es bonito, eso es hermoso, pero el mundo conocerán que son mis discípulos si os amáis unos a otros, si tenéis unidad, armonía y paz. Porque la armonía, la paz y la unidad están íntimamente ligadas al amor. Es decir, si realmente nos amamos, mantendremos juntos y en armonía, en un mismo sentir. Gloria al nombre del Señor Jesucristo. Alabado sea el Señor Jesús. Qué bueno, qué bendición es poder compartir esta palabra con todos ustedes, mis hermanos y amigos, porque la palabra de Dios es la que edifica, es la que mueve el corazón, es la que convence. Entonces, en un mismo sentir, es tan importante el amor, la unidad y la paz, que el apóstol a los hebreos, hablando de paz, la antepone incluso a la santidad. Fíjese bien, allá en Hebreos capítulo 12, verso 14. Yo quiero que le pongamos la lupa a ese texto, porque cantidad de veces lo hemos predicado a medias, muchas veces.
y nos han pasado a muchos de nosotros. Hacemos mucho énfasis en la santidad y nos quedamos en la santidad. Y lo decimos a viva voz, es que sin santidad nada al Señor. Si no eres santo, no te salvas. Si no eres santo, no te vas para el cielo. Pero pongámosle la lupa al texto. Mire lo que dice la palabra del Señor en Hebreos 12:14. Seguid la paz con todos los que nos rodean, con todos los que con todos los que compartimos, con todos, incluso nuestra familia, nuestros hermanos, el pastor con sus ovejas, las ovejas con su pastor, en armonía, los servidores, los líderes, seguir ¿qué? La paz con todos. Y luego ahí sí dice, y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Todas las esferas de la vida, en todas, la unidad y la paz son determinantes para el éxito. Predicar este texto desde la explicación de la santidad y dejarlo solo en santidad, déjeme decirle, mi líder, mi predicador, es predicar un texto a medias, y muchas veces lo hemos hecho. Muchas veces énfasis, santidad, santidad, pero antes de la santidad, el apóstol a los hebreos está diciendo seguir la paz con todos. De modo que hay gente que pareciera ser santa, muestran santidad, muestran una vida de aparente piedad, ¿sí? Y creemos que santidad es una persona que ora mucho, que habla mucho en lenguas, que va mucho a culto. Pareciera ser que eso es santidad para algunos, que tiene una vida de práctica devocional muy activa. Pareciera que eso es santidad, pero muchas de esas personas no tienen paz, tienen riñas, tienen odio, tienen resentimiento en el corazón, tienen amargura, no han perdonado, y aunque parezca, no lo es, porque sin paz y sin santidad no es solo santidad, no es solo mostrar una apariencia de piedad, de práctica, de mucha oración, de mucho ayuno, de muchas lenguas, de aparente mucho gozo y mucho poder y mucho avivamiento. No, se requiere probarlo en la paz, en la unidad, en la armonía, en el amor. En eso conocerá el mundo que ustedes son mis discípulos. Es ese el fruto de que realmente han aprendido, han estado conmigo, han sido formados a mi lado. Gloria al nombre del Señor Jesús. Bueno, a veces la palabra del Señor es dura, pero digo un hombre, ¿a quién iremos, Señor? Si solo tú tienes palabras de vida eterna. Hay una arenga muy antigua y efectiva que ha funcionado y seguirá funcionando siempre y cuando la sigamos aplicando. Un pueblo unido jamás será vencido. Y es una realidad, que es una arenga que la usan en cierto tiempo y abunda y la gritan a viva voz, pero no quiere decir que porque la usen ciertos personajes no sea verdad. Es verdad. Es una realidad. Cuando el pueblo de Dios se une, cuando nos unimos en torno a algo, en un propósito específico, cuando tenemos armonía, cuando tenemos paz, cuando estamos en un mismo sentir, hermanos, vamos para adelante en el nombre del Señor Jesús. Un pueblo unido logrará inevitablemente que la presencia de Dios se vincule íntimamente a Él, a sus planes, proyectos, deseos y metas también. Miren la importancia de la unidad, de estar juntos y de tener un mismo sentir. Por ejemplo, los reunidos en Pentecostés se unieron en un mismo sentir. Esperaban hasta que fueran investidos con poder desde lo alto. Y lo lograron. Pero estaban juntos y unánimes.
¿Sí ve? No dice que no estaban orando, ayunando o vigilando, pero tampoco lo dice. No encontramos en el texto que diga, y estaban orando, y estaban ayunando, y en ese fervor espiritual. No dice que sí, ni dice que no, pero sí dice específicamente que estaban juntos y unánimes. Es más, el verso 2 dice, y estaban sentados. Cuando no hemos leído de pronto este texto, no le hemos presentado atención, podemos pensar en él como una tremenda confraternidad, como gente brincando y como gente clamando y como gente en tremenda euforia y algarabía. No, nos lo muestra sentados, tranquilos, pero tenían armonía en un mismo sentido. Y eso es una cosa impresionante, porque estando en eso juntos y unánimes. ¿Por qué estaban así? Porque el Señor les había dicho que se quedaran en Jerusalén hasta que fueran invertidos con poder desde lo alto. Escuche, y estando así, juntos y unánimes, en un mismo sentir, sentados, de repente, oiga, vino un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban todos sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Pero cómo estaban ellos, no hace énfasis tanto en que orando, en que ayunando, en que en tremenda euforia espiritual estaban juntos, unánimes y sentados en un mismo sentido. Es impresionante, pero la unidad, ahí dice el lema, unidos somos más. Bueno, qué bueno que lo metamos hasta los huesos y que sea más que un lema, y que lo reflejemos en la vida real, de que realmente estamos unidos para que veamos cosas impresionantes y maravillosas que Dios tiene para nosotros. Miren nuestros primeros hermanos en Pentecostés, cómo estaban en un mismo propósito, y llegó el Espíritu Santo y lo llenó a todos. A todos, ese día fue a todos. Aarón y Hur, por ejemplo, se unieron en un mismo sentir, levantar las manos de Moisés hasta que obtuvieran la victoria contra los amalecitas, y lo lograron. Ve el resultado de la unidad. Leía nuestro pastor ahora rato en la base para iniciar como base del culto, la lectura bíblica. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos y en armonía. Oiga, es tremendo, pero si Moisés bajaba las manos, el pueblo comenzaba a perder y a tener heridos y muertos. Pero si Moisés las alzaba y las sostenía en alto, el pueblo ganaba. Y entonces Hur y Aarón están analizando que cada vez que la baja comienzan a tener bajas, a tener problemas. Y no sé si se hablan con la mirada o lo expresan. Se unieron, vamos a ayudar a Moisés. Y lo sentaron ahí en una piedra, y cada uno se le hizo al lado y tomó sus manos y las levantó. Y la victoria fue impresionante porque se unieron. Los israelitas se unieron en un mismo sentir en torno a las murallas de Jericó. ¿Cuál era el sentir de ellos? Derribarlas. Oiga, derribar las murallas, no con arietes, no con catapultas, no con artefactos pesados
que los movilizaran o los lanzaran a través de un mecanismo que requiriera la fuerza de mucha gente. No, 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 no. Ellos se unieron en torno a las murallas para derribarlas, pero no como ellos pensaban, ni como creían sus enemigos, sino a derribarlas con el poder de Dios. Pero la condición es: váyanse todos, júntense, vaya, háganlo como yo les digo y tendrán la victoria. Dice en Josué capítulo 6, creo que desde el verso 1, que Jericó, a causa de los hijos de Israel, escuche, estaba cerrada, bien cerrada. Oiga, tremendo. Estaba cerrada, bien cerrada, que nadie entraba ni salía. Pero el Señor había dicho a Josué que él se la había entregado con todo. ¿A qué se refiere con todo? Con su rey, con su ejército, con su pueblo, con sus guerreros, con todo. Que lo único que tenía que hacer el pueblo, él, Josué, los hombres de guerra y 7 sacerdotes, era que llevaran bocinas de carneros y que llevaran el arca, que rodearan la ciudad las veces que él dijera, una vez al día por tanto tiempo, y el último día, que lo hicieran así, que se unieran en un mismo sentir. Es lo que Dios les estaba diciendo. Tengan un mismo sentir ustedes, tengan un mismo sentir. Y el último día, todo el pueblo unido en un mismo sentir, dice la Biblia, alzaron la voz y gritaron a gran voz, y el muro de la ciudad cayó y la ciudad sucumbió ante ellos. La ciudad se hizo como agua, la ciudad fracasó porque un pueblo se unió en un mismo sentir, como Dios había dicho y no como ellos pensaban. En esto conocerán que son mis discípulos, si se aman, si se unen, si tienen paz, si tienen armonía. Qué gran verdad dijo el salmista. Dice él, porque allí donde se reúnen los hermanos juntos y en armonía, allí envía el Señor bendición y vida eterna. Trayéndolo acá, contextualizándolo hoy, porque eso fue dicho hace más de 3000 años, pero poniéndolo en contexto, bendición para la iglesia. Cuando realmente la iglesia se une, que realmente nos unimos de verdad, bendición para la iglesia y salvación para el pecador, porque en esto conocerán, en esto se darán cuenta que realmente son mis discípulos, si se aman, si se unen, si hay armonía. Vale la pena entonces hacerlo, unirnos, amén, inundar estas redes. Siempre he creído que si muchos la utilizan para aberraciones, en las redes sociales publican aberraciones, asesinatos, masacres, accidentes horribles, bobadas también, cosas que no edifican, cosas que hacen daño, que destruyen a nuestra juventud, a nuestros niños y los incitan a quitarse la vida. Pues ¿por qué no unirnos nosotros y bombardear estas redes con el poder del evangelio? ¿Se imaginan ustedes si tan solo el 50% de todas las sedes de San Vicente se unieran en un mismo sentir en estos proyectos para sacarlos adelante, con las veredas que circundan, con el campo? Si tan solo el 50, ¿cuántos habrían en esta transmisión? Sería una cosa impresionante. Pero bueno, para eso es la palabra, para edificar, para exhortar, para instruir. Por algo el Señor pone estos temas en nuestro corazón y en los pastores que direccionan estos programas, porque hay necesidad.
La palabra se predica porque hay necesidad de que se predique, para llenar esas falencias que hay. Hay quienes dicen juntos pero no revueltos. Hay gente que dice eso. Comparten la misma denominación cristiana, la misma doctrina, el mismo distrito, el mismo pastor, la misma sede, los mismos programas, pero no viven juntos y en armonía. Dichos creyentes no prosperarán en nada, no surgirán en nada, no darán fruto en nada. Esos cristianos, a menos que se unan en un mismo sentir con la iglesia, como la palabra manda, si no lo hacen, pronto serán cortados y echados fuera. No lo digo yo, lo dice el Señor. Es que la unidad necesitamos. Un creyente que no se una será cortado y echado fuera. Esto no es porque tengamos el mismo pastor, la misma congregación, la misma sede. No, aquí tenemos que estar juntos y revueltos y unidos, compactos. Vean lo que dice el Señor en Juan 15:1. Dice: yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará. Verso 4: como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y los recogen y los echan en el fuego y arden. Tenemos que estar unidos como iglesia. ¿Unidos a quién? A Cristo, así como el cuerpo está unido a la cabeza, la iglesia unida a Cristo, que es la cabeza. Pero cada cristiano, cada pastor, cada congregación, debemos estar unidos. Esto no se trata de sectas, de religiones, de cuál es la iglesia evangélica más grande del país, porque a veces sacamos pecho con eso. Yo soy de la iglesia más grande. Después de tal iglesia somos la número 1 en membresía. No. Esto no se trta que sea la iglesia más grande del país, que sea oída y reconocida a nivel mundial por su ímpetu, por su administración, por su jerarquía. Esto no se trata de rótulos. Esto se trata de armonía, de amor, de paz, de unidad. Y ahí sí podemos sacar pecho diciendo: yo soy de la IPUD, Iglesia Pentecostal Unida, y pongámoslo en mayúscula, unida, porque muchos que sacan pecho y que lo dicen a viva voz tienen resentimiento en el corazón, hay envidias en el corazón, hay querellas con otros, no hay unión con otros. Esto es más que palabras. Unida, que realmente hagamos honor a esa palabrita en un mismo sentido. Pablo, a través de su carta a los hermanos de Éfeso, nos envía un ruego a todos nosotros. Allá en el capítulo 4: yo pues, preso en el Señor, os ruego. Vea ese ruego que nos envía: os ruego que andéis como es digno de vuestra vocación, con que fuisteis llamados. Y ahí va a hablar pues de esa vocación con que fuimos llamados. Dice: con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. Porque en la reunión de personas la convivencia se ve amenazada, entonces se requiere paciencia y amor. Solícitos, es decir, afanados, diligentes, prestos, prontos en guardar, ojo, en guardar ¿qué? La unidad. La unidad. A veces le damos mucha prioridad a otras cosas. Ser buenos predicadores, tremendos teólogos, y hacemos alarde de nuestros títulos y los mostramos.
Oiga, los mostramos y no es malo. No es malo. Y nos ubicamos donde podamos mostrar nuestra galería de títulos. Pero más que títulos, el apóstol nos invita a guardar, no el título y ¡pum! No, a guardar, solícitos en guardar la unidad del Espíritu, en el vínculo de la paz. O sea que el vínculo que sostiene la unidad del Espíritu es la paz. Y escuche, y Dios, en Dios, el número que predomina es el 1. Se lo repito. En Dios, el número que predomina es el 1. Verso 4. Un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Vea, plenitud de unidad. 7, plenitud de unidad. En un mismo sentir. Aleluya. Alabanzas al Señor. Dicen por allá en una región del país, predícalo. Predícalo. No saquemos tanto pecho. Claro que hay que tener sentido de pertenencia y qué hermosa es nuestra iglesia, pero no porque sea IPU, es porque es la iglesia del Señor, de sana doctrina. El título no salva a nadie, con todo el respeto y cariño, a nadie. Usted y yo no nos vamos a salvar por ser de la IPU, eso no va a salvar a nadie. Aquí lo que salva es vivir de acuerdo a la palabra del Señor. En el verso 13 del capítulo 4 de Efesios, dijo que el propósito de los dones ministeriales es que todos lleguemos a la unidad de la fe. Otra vez la palabra unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. En Pentecostés, los primeros creyentes experimentaron algo que ningún judío, escuche hermano y hermana, ni patriarca, ni judío, ni rey, ni sacerdote, ni profeta, ni nada de ellos había experimentado a la medida y al grado que se experimentó en Pentecostés. Y fue que estando todos en un mismo sentir, juntos y unánimes, el Espíritu Santo cayó sobre todos y fueron llenos del Espíritu Santo. Ese suceso sacudió miles de personas ese día, miles. Conmovió el mundo de entonces, pero no se quedó ahí, pues su poder extraordinario se ha mantenido a través de las generaciones y nos alcanzó a nosotros. Y mientras haya una iglesia que ame, que viva en paz, que viva en armonía, que viva en unidad, que viva en un mismo sentir, si hacemos eso, ese poder de Dios seguirá emanando para todos nosotros, nuestros hijos y los hijos de nuestros hijos. Así que sigamos manteniendo la armonía, sigamos manteniendo la paz, sigamos manteniendo, conservando el amor y sigamos estando en un mismo sentido, porque eso es lo que marca la diferencia. Estar unidos en un mismo sentir, como decía el apóstol, y termino ya con estas palabras que decía el apóstol Pablo que leímos al principio: pero el Dios de la paciencia y de la consolación os dé entre vosotros un mismo sentir, según Cristo Jesús, para que unánimes
Otra vez la palabrita. A una voz glorifiquéis al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. No muestre tanto tu rótulo, hermano, hermana. No prediquemos tanto de rótulos. Mostremos amor, unidad y paz, armonía. Y cuando hagamos eso, valdrá la pena hacer alarde del rótulo. Iglesia Pentecostal unida. Porque a veces sacamos mucho pecho con eso, pero entre nosotros mismos hay divisiones, entre nosotros mismos hay cada quien por su lado, entre nosotros mismos hay egoísmos, entre nosotros mismos nos falta apoyo a veces. No estoy diciendo siempre, a veces. No. Vuelve nuestros días como al principio, dijo alguien. Para los que fuimos criados en un hogar cristiano, Padre Santo, ¿cómo no recordar esos tiempos de nuestras confraternidades que realmente eran masivas, que había una unidad impresionante, que poniéndolo en contexto hoy que nos toca a través de estos medios, eso sería un boom. Entonces, en un mismo sentir, para que la gloria de Dios se refleje al mundo y ellos digan, verdaderamente esta gente es de Cristo, porque no es por el rótulo, sino por el amor, la unidad, la paz, la armonía, el sentir todos por una misma causa. Paz de Cristo, mis hermanos, a todos los conectados, pastores, sus congregaciones, allá en la emisora, paz de Cristo, Dios les bendiga. Qué alegría haber compartido esta exhortación de la palabra de Dios con todos ustedes. Muchas gracias al Señor primeramente y al ministro, a mi hermano Edgar, compañero y amigo, por haberme tenido en cuenta para esta preciosa oportunidad. ¡Qué bendición! Dios le bendiga. Gracias a Dios por la palabra que Dios nos ha dado. Es una gran bendición poder oír palabra de Dios. Agradecerle, hermano David, agradecerle por esa buena voluntad que ha tenido para estar con nosotros compartiendo la palabra del Señor, y yo sé que es de grande bendición.